Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8 se nos relata una historia donde un hombre lee una porción del libro de Isaías llena de conceptos del Evangelio, pero sin comprenderla. Queremos iniciar una nueva serie para hablar sobre el Evangelio, sus ramificaciones, cuáles son sus presuposiciones básicas y muchos más aspectos. Así que bienvenidos y acompañemos a Alex y a Marcelo en esta nueva serie llamada Comprendiendo el Evangelio, aquí Entre Semana. Bueno, aquí estamos platicando un poco acerca de los temas que platicamos entre semana. ¿No? Siempre algo nuevo, siempre algo diferente. Y bueno, el espíritu de entre semana es ese, ¿no? Lo que no alcanza el domingo lo hagamos en entre semana. Sí, así que ahí revisamos qué quedó en el tintero. Y bueno, hemos estado explorando y pensando un poco acerca de este tema y cuando revisé todo el año y algo de episodios que hemos tenido, vi que nunca hablamos acerca de este tema de manera específica. Obviamente sí lo tocamos y sí fuimos alrededor del tema y lo vamos dando porque es el centro de nuestra fe. Así pero es el concepto del Evangelio. Tanto se ha escrito, ¿no? Tanta tinta derramada, tantos videos. Sí, totalmente. Y acabamos de hablar ya varios episodios acerca de cómo vives el Evangelio de domingo a lunes. Claro. Pero yo creo que es bueno dejar asentado o por lo menos explorar este tema del Evangelio en sí. Y sí, lo que pasa es que de alguna manera hay, y otros ya lo han hecho, lo hacen muy bien, cursos de cómo predicar el Evangelio, cómo defender el Evangelio, las evidencias históricas, ¿no? Más del lado de la apología. Hay otros que discuten el Evangelio, otros que pelean el Evangelio. No va a faltar alguno que nos esté escuchando y nos diga, no, pero el Evangelio debe ser predicado y nada más, no está para otra cosa, ¿no? Pero el espíritu de este espacio es tomarnos un café en la semana y conversar. Conversar sobre los temas que son prioritarios, sobre los temas que son fundamentales. Y si me imagino el cuadro de esto es tomándonos un café con todos los que nos escuchan y comprendiendo a ver qué es el Evangelio, porque si uno llega a pifiarle ahí, si uno llega a tomar ya sea que le agregaste, que distorsionaste, que te faltó algo, que no fuiste lo suficientemente abarcador, Pablo, eso cuando pasó eso en Galacia, dirían en Argentina, saltó con los tapones de punta y escribió la carta a los Gálatas, ¿no? Y sí. Y creo que como han habido tantas personas hablando acerca del Evangelio, buscando maneras de sistematizarlo, maneras de tal vez entenderlo mejor, tal vez de restringir las cifras a un solo libro, ¿no? Se me viene a la mente el camino de Romanos, ¿no? Claro. Entonces, solamente usando Romanos vamos a leer diferentes pasajes y vamos a explicar así el Evangelio. Algunos tratan de hacerlo aún sin palabras, ¿no? Sí. Entonces... y tienen su lugar, son didácticas. Pero no puedo esperar que eso sea una comprensión exhaustiva de qué es el Evangelio, ¿no? Sí. Entonces, estamos ya por las próximas semanas, vamos a llamarlo... Comprendiendo, ¿no? Comprendiendo al Evangelio. Ajá. Y lo que queremos hacer es justamente eso, apreciar, ¿sí? Todas las diferentes formas de poder compartir el Evangelio, pero queremos para nosotros comprenderlo de forma granular. Y ojo, pensando un poquito, tiene doble propósito, porque es comprenderlo como un fin, pero al mismo tiempo como un medio. Sí. En la manera que lo comprendo, el para lo pone cada uno. Alguna sugerencia, lo comprendo para predicarlo, lo comprendo para adorar más a mi Salvador, para amar más. Para vivirlo mejor. Para vivirlo, o sea, lo comprendo para que haga la transición de domingo a lunes. O sea, el para es bastante amplio. No, totalmente. Pero la forma, porque si no tengo una comprensión correcta y me quedo con el primero que dije, no, el Evangelio es para predicarlo, ¿ok? Pero ¿entiendes? No lo entiendo, pero lo quiero predicar igual. No, eso no puede ser. Acuérdate lo que pasa en el libro de Hechos, ¿no? Con el etíope. Felipe le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y cuando dice, no lo entiendo, ¿quién me lo puede explicar? Y lo que hace Felipe es explicarle, es comprender el Evangelio junto al etíope. O sea,
tiene su lugar. No es comprender para simplemente que quede como una reflexión teórica en mi mente, sino tiene un propósito y la misma escritura en ese ejemplo que te acabo de citar del libro de Hechos nos demuestra que tiene un lugar y clave, ¿no? Pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y él estaba leyendo Isaías, Evangelio. Claro. Totalmente. ¿Por dónde partes? Yo creo que hay que habla de partir. Evangelio? Bueno, yo creo que Evangelio es una palabra que no era una palabra aplicada necesariamente a Jesucristo. Hoy en día uno habla del Evangelio. Ajá. Y ya sabemos de qué hablas. Claro, es una palabra que ya tiene una característica religiosa hoy, pero en aquel tiempo no la tenía. Exacto. Entonces, si alguien dice hoy en día, Luke, soy tu padre, ya uno hace una asociación inmediata con el contexto, con el mensaje, quién lo recibe, quién lo dice. Pero si antes de 1970 y no sé cuánto que salió Star Wars, alguien va a decir, a ver, ¿quién es Lucas y claro, quién es su padre? Yo soy tu padre. Ok, pero ¿en qué momento te convertiste en mi padre? Sí, es verdad. Entonces, creo que tenemos que regresar al tiempo y entender qué es lo que entendía cuando los lectores de Marcos comienzan el libro, o el rollo, no sé cómo habrá sido, capítulo 1, versículo 1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, es interesante porque puede que esté equivocado, después pida las disculpas correspondientes, pero creo que solo Marcos, de los 4 evangelistas, usa la palabra evangelio. Sí. Si no me equivoco, sí. ¿correcto? Y de ahí empezaron a llamar los 4 relatos de la vida de Jesucristo los evangelios. Entonces, ¿qué significa evangelio? Claro. Ahora, pero te quería dar el dato porque Marcos probablemente fue el primer evangelio en ser escrito, número 1. Y número 2, lo escribe Marcos, influido por Pedro como apóstol, en un contexto en Roma. Entonces, eso explica, lo primero que tenemos que ver, bueno, si ese era el contexto, ¿cómo se usaba esa palabra en ese tiempo? ¿Qué entendían para ellos con la palabra evangelio? Sí, ¿no? sí. Evangelio es una palabra compuesta en griego, es el evangelion, y es buenas noticias. Son las noticias, un anuncio. Bueno, hay malas noticias. Y después hay buenas noticias. Entonces, cuando te llega el dato, no sé, a ver, profesor de griego. Por favor. ¿Cuál sería malas noticias? Bueno, que en realidad el concepto de evangelio tiene que ver con buenas. Sí. Tendríamos que tener una que Caco Evangelion sería, ¿no? Porque caco es una palabra para hablar de malo. De malo. Pero hay otras más. ¿Y cuál es el eu sería el prefijo que habla de algo bueno. Evangelion. Sí, como tiene el nombre que ver Eusebio es buena, que tiene que ver con piedad. Sí. Sí, pero es una palabra no necesariamente con... algunos dicen que compuesta, otros que no, pero no necesariamente es... me agarraste en curva en esa, ¿eh? Voy a abrir los libros porque no estoy seguro que sea una palabra compuesta. Y si lo es, el prefijo eu está relacionado un poquito con algo bueno. Bueno. Pero es una sola palabra, si no me equivoco. Igual la checamos ahora a la mitad del episodio vamos a dar, para que se den cuenta que esto está totalmente en vivo. No está en directo, pero está en vivo. Aquí no editamos nada. Nada, así como salió. Esto es como un pastel, ¿no? Cuando se hace un pastel al horno, se colocan todos los ingredientes, se meten al horno. Y a ver qué sale. Si salió, si lo comemos nosotros o se lo come el perro, pero así como salió, se coloca. Bien, bueno, evangelio sí es buenas noticias. Ahí el profe está viendo si es compuesta o no, pero el punto es esa. Entonces, ¿qué entendían cuando usaban esa palabra? No comienza con Jesucristo. No. Tienes una cita muy interesante, ¿no? Sí. En Turquía se halló un escrito para las personas que vivían por ahí, por la zona de Esmirna, que curiosamente era una ciudad donde había una iglesia, que Juan escribe una carta a Esmirna, pero había un escrito del emperador para dar las buenas noticias
del nacimiento de Augusto. Entonces, así es el inscrito. Dice: a los griegos de Asia les pareció bien, en opinión del sumo sacerdote Apolonio de Menófilo Asanito. Voy de vuelta. A los griegos de Asia les pareció bien, en opinión del sumo sacerdote Apolonio de Menófilo Asanito, desde que la providencia, que ha ordenado todas las cosas y está profundamente interesada en nuestra vida, ha puesto en perfecto orden al darnos a Augusto, a quien ella llenó de virtud para que pudiera beneficiar a la humanidad, enviándolo como un salvador, tanto para nosotros como para nuestra descendencia, para que pudiera poner fin a la guerra y arreglar todas las cosas. Y puesto que él, César, por su apariencia, superó incluso nuestras anticipaciones, superando a todos los benefactores anteriores y sin dejar siquiera a la posteridad ninguna esperanza de superar lo que ha hecho. Y desde el nacimiento del Dios Augusto fue el comienzo de las buenas nuevas, Evangelion, ahí está, buenas nuevas, para el mundo que vino por su causa, que Asia resolvió en Esmirna. Entonces eso es el inscrito. Ahora fíjate, qué interesante. Tenía un uso de dar una buena noticia. No es una palabra compuesta, ¿eh? No. Creo que no. Ok. O sí lo tiene, pero no es que a veces, quiero hacer un paréntesis, a veces nosotros tomamos como que, como subterráneo, viene de sub, pero hay dos raíces que se unen porque tiene que ver con ángelos, que es el mensajero, sí. Entonces es la buena, pero no es que se separa para decir, esto sería una bueno y esto malo, se toma como una sola palabra, pero cierre paréntesis. Pero volviendo a lo que decías, es interesante porque está comunicando para el mundo romano en ese tiempo lo que para ellos era una buena noticia relacionada con el rey. Creo que eso es súper importante decirlo porque ese es el contexto de la palabra evangelio. Es una buena noticia relacionada con el rey, ¿no? Sería como una forma más específica de definirlo. Y los escritores bíblicos entonces toman esa palabra para decir, usando el artículo la buena noticia relacionada con el rey. Claro, ¿no? Claro. O sea, eso te muestra que los escritores conocían su contexto, toman esta palabra y le inyectan un contenido, pero no es que transforman la palabra, sino que, ustedes, esa palabra que ustedes hablan de una buena noticia del rey, ahora yo te voy a dar la buena noticia respecto a el rey, ¿no? Y ahí toman, y eso toma sentido para quienes leyeron los escritos del Nuevo Testamento, primer siglo. Bueno, y suponiendo que Marcos escribe en Roma, ahí a los pies de Pedro, tú cuando dices, oye, ¿cuál es el evangelio del Salvador, el Hijo de Dios? ¿Qué respondería un romano promedio? No sé, no soy romano, así que no sé. Bueno, si tomamos este escrito, o sea, mira, Augusto, a quien ella llenó de virtud para que pudiera beneficiar a la humanidad, enviándolo como un salvador, tanto para nosotros como para nuestra descendencia. ¿Cuál es el evangelio del Salvador, el Hijo de Dios? De que César ha llegado. Ha llegado. Entonces, claro, cuando comienza Marcos, el verdadero César, comenzó el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Claro. Entonces, Marcos capítulo 1, versículo 1 es un mensaje sumamente subversivo. Totalmente. El evangelio no aplicado al César es un mensaje que va totalmente en contra del César. Y esa fue la acusación que le daban a los primeros creyentes. Entonces, pero al mismo tiempo iba en contra del César, pero después aparece Pablo escribiendo, pero sométanse a las autoridades. Entonces era que ante las acusaciones decían, mira, nosotros no estamos en contra, simplemente estamos reconociendo que la verdadera buena noticia es que hay un rey y a ese rey adoramos, ¿no? Pero qué bueno que estás explicando eso, porque quizás la pregunta que sigue es, bueno, hay que darle contenido a esa buena nueva y hay que darle contenido a ese rey. Yo creo que de alguna manera, a veces, hablando un poquito de esto de comprendiendo el Evangelio, episodio 1,
en un afán de hacerlo pues quizás sencillo, porque el Evangelio es sencillo pero es complejo al mismo tiempo. Sencillez y complejidad no son opuestas, ¿no? Uh-huh. Pero en ese sentido creo que es súper importante darle el contenido correcto. Porque a veces, bueno, es la buena nueva de que Jesús vino. Ok, pero ¿vino a qué? No, claro. Que Jesús es el Hijo de Dios. Perfecto, pero ¿qué entendían en ese tiempo por Hijo de Dios? Sí, o algunos lo hacen tan específico que dicen, no, si tú no crees esto, no has creído en el Evangelio. Claro. De que Jesús vino a morir en la cruz, que después a hacer el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, para absorber la maldad y para, no sé qué otras cosas. O sea, llega un punto donde uno es tan específico donde dices, a ver, y si esto no lo creo, si esto tengo dudas, o si este aspecto de la historia de Cristo y de su iglesia, pues no sé. Mira, te doy un ejemplo. En el afán de querer reducirlo, y a lo mejor va a sonar raro al principio, pero creo que no después descontextualicen esto. La esencia del Evangelio es la muerte vicaria, sustitutoria de Cristo. Cristo murió en mi lugar. Ok. Teológicamente eso es correcto, es adecuado, pero yo no puedo reducir el Evangelio a eso, por una sencilla razón. Dice, ¿cómo no? ¿Y la resurrección? Ajá. Pablo dice que si Cristo no resucitó, ¿sabes qué? Nosotros hemos creído en vano y somos las personas más dignas de tener conmiseración del mundo. O sea, si yo digo que la esencia de... pero ese es el afán del ser humano de querer reducirlo todo, ¿viste? Para una frase que claro. Sea hoy, hablando del episodio que nos precedió, ¿no? El último de redes sociales y de cómo ser creativo. A veces en el afán de ser creativo y de generar un impacto en redes sociales, vienen los reduccionistas cristianos a decir, no, esto es la esencia, este es el kit del Evangelio. ¿Ok? El meollo del Evangelio, perfecto. Pero parece que te olvidaste 1 Corintios 15, porque Pablo dice, mira, si no hubo resurrección, ¿sabes qué? Cerremos la Biblia, cerremos las iglesias y nos vamos. Ahora, ¿significa entonces decir que la esencia del Evangelio es la resurrección? Tampoco. Es que, ¿por qué querer reducirlo? Te comentaba antes de grabar que le preguntaron una vez a John Stott por los años 70, ¿no? Cómo él, si tuviese 2 minutos para predicar el Evangelio, ¿qué sería el mínimo posible? Y él dice, ¿pero por qué quieren reducir el Evangelio al mínimo? Él decía, yo quiero todo el Evangelio, quiero toda la historia, toda la buena nueva de todo lo que es Jesús. Y ahí es donde uno puede decir, por eso el Evangelio necesita ser predicado, pero necesita ser comprendido, necesita ser platicado, conversado, donde las dudas puedan ser aclaradas, porque entender esto tiene dimensiones eternas. Por eso es tan importante. Claro, ¿no? Sí. Y creo que ahí en esa conversación es donde, sí, uno tiene que comprender qué es lo que implica. Hay personas que también eliminan la parte narrativa de la Biblia, de los evangelios, y preguntan cuál es el evangelio, ¿no? Es como dijiste, ¿no? Es la muerte, el sacrificio vicario, es la resurrección incluso. Entonces la pregunta es, ¿y la vida de Cristo es el evangelio? Entonces, ¿para qué lo llamamos los 4 evangelios? Si la historia y la vida de Jesucristo no entra dentro de la definición de evangelio. Ajá. Pero bueno, quizás mucho responde a que algunos toman 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Los primeros versículos, que Cristo, este es el evangelio que os he predicado, ¿no? Y el que os anunciamos, en el cual también perseveramos, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado. Estoy citando de memoria y no confío en mi memoria. Que fue sepultado conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12. El tema es que nosotros pensamos que eso, que conforme a las Escrituras, es una cita de, 2 textos de comprobación, 3 textos de comprobación. No. Es parte de la historia más grande. Ese es el hipervínculo. O sea, claro, haces clic ahí, tienes toda la historia. La historia, desde Génesis. Y yo creo que eso es importante. Sí. ¿Cuál sería entonces esa buena nueva?
Si el concepto de evangelio es una buena nueva relacionada al rey, y los escritores del Nuevo Testamento dicen, ok, evangelio es la buena nueva relacionada con el rey, ¿cuál sería esa buena nueva? ¿Qué contenido podríamos empezar a darle? Y quizás antes de llegar a ese contenido, tiene que ver con una buena nueva de Dios. Entonces, el primer concepto que uno tiene que poner sobre la mesa tiene que ver con la persona de Dios. ¿No? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Su existencia? Porque si no es repetir ¿cómo se llama? Un decálogo, ¿no? Claro, y claro. ya está. Y es interesante lo que mencionaste, ¿no? Conforme a las Escrituras. Ok, ahí acabo de meter un montón de cosas que si eso no lo tengo claro, entonces el Evangelio no tiene sentido. Entonces, sí, específicamente lo que dijiste acerca de Dios. A ver, ¿qué creo acerca de Dios? ¿Quién es Dios? Y si eso lo rechazo, entonces hablar acerca de Jesucristo, pues es hablar de cualquier ser humano, cualquier persona que, ok, vino, hizo algo interesante y después la gente creyó que Él resucitó, claro. Pero como yo no creo que existe un Dios que interviene en los asuntos de los hombres, entonces ¿qué puedo llegar a creer? O sea, definitivamente no voy a creer el Evangelio. Claro. Porque ese conforme a las Escrituras comienza con Génesis capítulo 1, versículo 1. Y comienza con una declaración de Dios. La Biblia no fue escrita para demostrar que Dios existe. La Biblia presume la existencia de Dios desde el versículo 1, ¿no? En el principio creó Dios. Entonces, la primera conversación quizás va a ser raro decirlo, pero es con Biblia cerrada, diciendo, a ver, ¿qué onda contigo? ¿Tú qué piensas respecto a Dios? Si existe o no existe, si hay un ser superior, ¿cuál es tu explicación del mundo natural? ¿Por qué se nos va a dar un punto en común para decir, ok, por aquí vamos y puedo direccionar a que la persona crea una buena nueva, pero de alguien que asume que existe, porque si no... Claro. Sí, solo que esa pregunta acerca de la existencia de Dios es demasiado general como para llegar a Jesucristo. ¿Cómo la plantearías? ¿Cómo trazar un camino? Yo lo trazo así, como círculos, círculos dentro de círculos. Entonces, de la forma más general, ahí está la pregunta acerca de la existencia de Dios. Uno tiene que llegar a creer de que existe un ser superior para poder creer en el Mesías que ese ser superior envió. Entonces, la primera pregunta es, ¿existe Dios o no existe Dios? Bueno, una vez resolviendo esa pregunta, todavía tenemos algo general, porque después está la pregunta acerca de la intención de Dios o nuestra relación con ese Dios. Porque algunos tienen una manera deísta de ver a Dios, donde sí, Dios existe como una fuerza en el universo. Y si no la tienen, viven como si así fuese, pues sí, ¿no? Sí. Hablaremos en algún momento del deísmo moralista terapéutico, ¿no? O sea, yo creo que Dios existe y que quiere que sea una buena persona y que haciendo esas cosas me hace sentir bien, ¿no? Pero sin relación personal. Claro. Entonces, o sea, después ahí está esa pregunta que uno tiene que lidiar, uno tiene que hacer esas preguntas. A ver, Dios quiere entrar en una relación personal conmigo, con la humanidad, Dios. O sea, porque hay algunos que dicen, sí, Dios tiró todo lo necesario para que la evolución tomara raíz en planeta Tierra, pero ahora se ocupó con otras cosas o vive en otra dimensión o es imposible conocerle, es imposible entenderle o comprenderle. Por lo tanto, pues pulgar arriba por Dios, muchas gracias, aquí estamos, pero ahí lo dejamos. Claro. Entonces uno tiene que decir, a ver, ¿este es un Dios intencional? ¿Es un Dios que trasciende? Bueno, una vez respondiendo esa pregunta, yo creo que vamos a la próxima pregunta que tiene que ver con su manera de comunicarse con nosotros. Sí. Porque vamos a suponer de que existe Dios, de que ese Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ahí sí se abre mucho el abanico. Hay un montón de escritos, hay un montón de personas que dicen ser el vocero de Dios, que ellos hablan en nombre de Dios, que este escrito está escrito en nombre o con los pensamientos o con las intenciones de Dios. ¿Cuál es la verdadera? Entonces uno tiene que ir analizando cómo podemos tomar una decisión o cómo podemos ir filtrando estos
escritos, estas personas. Claro. Entonces, vamos a suponer, yo creo que tú y yo suponemos que la manera en que Dios nos habla es a través de la Biblia. Así es. Y bueno, y por eso empezamos el podcast. ¿Te acuerdas de los primeros episodios? Bueno, ¿qué onda con la palabra de Dios? ¿Qué es? La revelación. ¿Sigue existiendo palabra de Dios como existió en su tiempo? Y por eso la importancia de interpretarla correctamente para no descontextualizarla, etcétera, etcétera. ¿De qué trata la Escritura? ¿Cuál es su tema central? En ese sentido, creo que es muy apropiado lo que tú haces, ¿no? Vas de lo macro a lo micro. Y creo que hay un ejemplo, lo mencionamos antes, ¿no? Bíblico muy claro, ¿no? Que está ahí Pablo en Atenas, ensayé esta palabra, areópago. Bien, la ensayé, pero aún así no salió bien. Areópago. El areópago. Hechos capítulo 17, ¿no? Es muy interesante porque eso es lo que hace el apóstol Pablo. Mira el contexto donde él está en Atenas y aprovecha esta oportunidad y habla, o sea, lleva la mente de sus oyentes a donde él los quiere llevar, ¿no? ¿Tienes ahí Hechos 17? ¿Sí, no? Sí. Aquí tengo Hechos 17, comenzando desde el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Entonces dice que algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaron, parece que es predicador de dioses extranjeros. Entonces es interesante esto porque aquí es donde podemos ver que Pablo parte de cero. Sí. Ellos no tenían idea de lo que estaba hablando Pablo. Claro, y fíjate porque dice, decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Mira qué interesante, o sea, perdón, volviendo al tema anterior, Pablo no dijo buenas nuevas de que Jesús murió y esa es la esencia del Evangelio. No, fue mucho más allá. Mostró la historia completa, ¿no? Sí. Y dice que le invitan al Areópago. Y saltando al versículo 22, ahí comienza la charla de Pablo. Dice, se puso en el medio y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Perdón, te interrumpo ahí. Lo que hace Pablo desde el punto de vista, no sé si la palabra es correcta, misionológico, de estrategia, pedagógico, lo que le quieras llamar, es brillante. Sí. Y se lo saltan muchos, ¿no? Porque él lo que hace es evaluar el contexto donde está y decir, ok, por aquí puedo partir. Como tú decías recién, parto existiendo, hago la pregunta, ¿existe o no existe Dios? Quizás hablando con una persona que ha tenido una tradición católica romana donde asume la existencia de Dios, donde asume que Dios es real, asume la existencia histórica de Jesús, cree en la palabra de Dios, quizás uno toma ese contexto y explica ciertas cosas en su lugar conforme a la Escritura, pero no se parte de cero. Vamos a Oriente, es distinto el contexto. Vamos a hablar a Europa, una sociedad para muchos post-cristiana occidental, donde no podemos partir como hablaríamos quizás hoy en nuestro México, año 2021. Entonces, de ahí la importancia de el mismo mensaje que no cambia, saber encontrar cuál es el contexto en el que estoy para encontrar un punto de partida, ¿no? El punto que me permita a mí, ok, pero yo no puede ese punto de partida ser el final de la historia, tiene que ser el inicio. Y si esto lo comparas, por ejemplo, con el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, hay un montón de cifras del Antiguo Testamento, hay un montón de cosas donde Pedro dice, ustedes conocen, ustedes saben, como bien ustedes ven, y ese mensaje fue perfecto para el contexto en el cual él se encontraba. Sigamos con el libro de Hechos, el discurso de Esteban. Es un discurso lleno de citas del Antiguo Testamento, pero le está hablando al Sanedrín, le está hablando a judíos que conocían el Antiguo Testamento, y él usa ese contexto. Pero acá
no está ese contexto. Y Pablo no repite el método, tipo repetir como loro lo que había hecho Pedro y Esteban. Él entiende que es el mismo mensaje, ¿no? Pero comprendiendo ese contexto, ¿no? Y sagazmente observa, dice Pablo, como leíste recién, ¿no? Que ustedes son bastante religiosos porque tienen una descripción de a un Dios que no conocemos. Bueno, y ahí empieza. Sí, y no asume nada. Ajá. Y por eso, y yo creo que hoy en día nuestra sociedad se parece mucho más a Atenas que a Jerusalén. Totalmente. Entonces, yo creo que cuando vamos a desmenuzar y entender el Evangelio, yo creo que es muy útil Hechos 17. Fíjate. Está para un libro, ¿no? Está para Más un libro. cerca de Atenas que de Jerusalén. Título de... Para que no quieras. Próximamente. Okay. Editorial Conexión Vertical. No. Grandes planes. No, por favor, para nada. Versículo 24. Ajá. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Ok, primero, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? Ahí él resuelve eso y habla acerca de Dios. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Ahora, perdón que te vaya interrumpiendo, ¿no? Bueno, hago eso siempre, pero está bien. Pablo, entonces, siguiendo tu lógica que estabas de pensamiento que nos decías recién, bueno, ¿existe o no existe? Él declara que sí, existe. Sí. Asumiendo el contexto de los atenienses, que crean hasta un Dios que no conocían. Ajá. Y de ahí se engancha Pablo, ¿no? Sí. Y declara que él es creador, que hizo todo lo que conocemos, pero ese no vive en templos construidos por hombres. A lo mejor nosotros no lo vemos, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Y dice, sí, está buenísimo. Pero eso es es muy provocador. ¿Por qué? Claro. Porque para el mundo para el mundo griego, donde está Pablo en Atenas, los dioses habitaban en templos hechos de manos. Y había que hacer cosas para servirles. Entonces, es como que viene Pablo y no solamente establece la verdad de quién es Dios, sino que les dice, y es un Dios muy distinto a los dioses que ustedes tienen. O sea, marca una diferencia. ¿Y qué es lo que uno ve en el Antiguo Testamento? Pablo está explicando lo mismo del Antiguo Testamento. Todos creían en dioses. Todos creían en dioses, pero lo que enseña el Antiguo Testamento es, pero Jehová es distinto. Es el Dios. Sí. Y es totalmente distinto a los dioses paganos que tenían ellos, ¿no? Volvemos a Hechos, para no irnos por la rama, pero bueno. Dice, versículo 25, no se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y 26 yo creo que responde la próxima pregunta, de que este es un Dios que quiere entrar en relación con nosotros. Porque dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Wow. Para seguir, es para desmenuzar y decir, no, este Pablo es brillante, ¿no? Sí, porque cita a sus propios poetas. O sea, no es como Pedro, que cita el Antiguo Testamento, claro. Porque ¿qué vas a ver los filósofos atenienses? Él dice, oye, tus poetas hablan acerca de un Dios. Pero ahí, Alex, da para otro episodio, en otro momento, en otro podcast. El hecho de la necesidad de conocer el mundo en el que vivimos. No, yo no pierdo mi tiempo leyendo libros, leo la Biblia. No, ese es un error. Porque ¿cómo voy a predicar el Evangelio? ¿Cómo el mundo que te rodea va a comprender el Evangelio si no conoces lo que la gente cree? Si no sabes qué leen, no sabes qué escuchan, no sabes dónde estás. Entonces... ¿Estás diciendo que Pablo consumía contenido secular? Sí, no creí. Leía libros mundanos. Bueno, basta. Stop. Seguimos, porque es que quieras o no, esto es así. ¿Sabes qué? Hace muchos años atrás, año 96, estaba en un campamento misionero y escuché a Don Richardson, el autor de Hijo de Paz, el que estuvo en Papúa Nueva Guinea,
Excelente. Viajó a Chile, estuvo en el campamento y se mandó unos estudios de Hechos 17 que obviamente no los comprendías en ese momento. Si hoy no entiendo nada, imagínate el año 96, cuando con tenías 18 años. Ok, sí. No entendía nada. Pero fue como el primer concepto de, hey, tienes que ir más allá de, o sea, tienes tu Biblia, ya la tienes, pero mira el mundo, conoce el mundo. No es lo mismo la ciudad que un contexto rural. Y en tu mismo país. No es lo mismo personas con un contexto social que otro, con un contexto cultural que otro. Solamente acá en nuestra Latinoamérica, cada contexto de cada país responde a realidades distintas y el Evangelio no cambia, pero es necesaria la contextualización correcta para decir, mira, ustedes creen esto, ustedes van por acá, vivimos en nuestra sociedad mexicana que si la conociéramos más todavía de la que la conocemos, podríamos aprovechar esos ganchos para decir, mira, aquí va. ¿Ves? Sí. Ustedes dicen esto, mira, sobre aviso no hay engaño, mira lo que hizo Dios. Como sobre aviso no hay engaño, puso claramente el mensaje para que todos lo puedan conocer. ¿Te das cuenta? Y de esa manera hacemos el Evangelio algo que no es lejos, no está inalcanzable, pero es necesario conocer. Pero bueno, ese es otro paréntesis. Sí, no, bueno. Es el texto, de hecho, 17. Sí, es súper interesante. El hecho de que dice en versículo 27, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. Ahora, eso no es el mismo mensaje que Dios da a Israel. ¿Por qué? Porque a Israel hay mayor revelación. Claro, se había revelado abiertamente, completamente. Entonces aquí ves la gracia de Dios incluso con las personas que están lejos, pero Pablo dice, sí, están lejos, pero no están tan lejos. Están muy cerca, la verdad. Dice, porque tus propios poetas dicen que puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. El versículo 29 dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, él está citando un poeta, dice, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, Dios, y esto también puede ser otro episodio, versículo 30, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ahora está llegando las buenas nuevas. Ahora está llegando el Evangelio. Claro. Ahora la noticia se va esparciendo. Dice, Él ha fijado un día en que Él juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. ¿Quién es ese hombre? Cuéntame. Es el Rey. Y te anuncio que llegó. Juan capítulo 5, todo juicio fue dado ¿a quién? Al Hijo. Y fíjate cómo termina, ¿no? De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y fíjate lo que relata Lucas. Cuando oyeron de la resurrección, o sea, fíjate, el clímax no es, y vuelvo a repetir, a lo mejor no me malinterpreten, el clímax no es Jesús murió en mi lugar. Eso es parte de. No puedo aislar eso y reducir el Evangelio a eso, porque entonces, si solo murió y no hay resurrección, por favor, cerremos todo y nos vamos. El clímax que Pablo dice, esto es algo totalmente nuevo y que sacude a esos atenienses, es que el rey que vino, que tiene una historia, obviamente por razones de tiempo, Pablo redujo, ¿no?, a esa oportunidad, pero deja sentado, ¿quién es ese hombre? Es Jesús, bla, 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 bla. ¿Y qué hizo? Murió. ¿Y cuál es el significado teológico de su muerte? Ese, que murió en tu lugar porque pasó todo lo que explicaste por tus pecados. ¿Y qué sucedió después? Es que Él resucitó. Esa es toda la buena nueva. Si pudiésemos tratar de reducirla, aunque no queremos reducirla a términos mínimos, pero si tuviésemos que establecer un fundamento, más que reducirla a términos mínimos, el colocar las fichas esenciales sobre la mesa, hay que hablar de Dios encarnado, el significado de su muerte y la resurrección. Si no están esos tres elementos juntos, no sé, me atrevo, no sé si da para hablar de evangelio. Porque, Dios viene a morar con los hombres y hasta ahí solamente. No, que Jesús murió, pero ¿quién es Jesús? Claro, es Dios con nosotros. Sí. Es Dios hecho hombre. Pero Dios hecho hombre, perfecto, y murió. ¿Y solo hasta ahí?
y la resurrección. Sí. Solamente para el domingo de resurrección de Semana Santa y predicación archivada del pastor hasta el próximo domingo de resurrección. Entonces, si te das cuenta, están los elementos del evangelio acá, ¿no? Y Pablo, y la reacción, fíjate, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Vamos a hablar. ¿Viste? Sí. Y en ese momento Pablo salió de la reunión y algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Ahí están generalmente las 3 respuestas que vas a encontrar acerca del evangelio. Unos no van a creer, otros van a decir: quiero hablar un poco más acerca de esto. Y otros van a creer, van a seguir, van a decir: oye, este mensaje, yo me uno a este mensaje. Yo lo acepto como buenas nuevas, como buenas noticias, porque el rey ha llegado. Claro. Y yo creo que ese es el evangelio. Pero tenemos que entenderlo dentro de ese contexto, dentro de lo que significa, y también de una forma que responde a mi realidad. Entonces, bueno, vamos a lo largo de estas próximas semanas ir desmenuzando estos conceptos, especialmente esas preguntas a resolver, para poder tener una comprensión mejor acerca del Evangelio. Así es. Así que bueno, esperamos que nos acompañen en esta conversación sobre un tema, la verdad que no estamos para polemizarlo. No es nuestro espíritu. Estamos para comprenderlo y que el sea lo más amplio posible. Comprenderlo para predicarlo, anunciarlo, vivirlo, amarlo más y que tenga ese impacto en nosotros y en nuestro círculo, ¿no? Así es. Bueno, nos vemos la próxima semana. Sale. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.